Bueno, bienvenidos de vuelta. En este caso estamos con el ejercicio 1D de la sección 3.1. Este video va a ser más como una continuación del 1C, porque tiene mucho que ver. Volvemos a hablar de un grupo Z10 con la suma y de H1, que es la clase del 0 del Z10 y la clase del 5. Esto ya demostramos en el video anterior que era un subgrupo y por lo tanto nos pidieron que hiciéramos las clases laterales de H1 en Z10. En este ejercicio nos están pidiendo otro tipo de clases que son las clases de equivalencia módulo H1 en Z10. Bien, las vamos a encontrar y vamos a ver qué tan diferentes son con las clases laterales que vimos anteriormente. Entonces, en este caso, vamos a tener que ver un concepto previo a las clases de equivalencia que son la congruencia módulo un subgrupo, ¿sí? La palabra congruencia les tendría que sonar bastante porque es lo que vimos más o menos, es lo que vimos en teoría de números, ¿sí? Que un número era congruente con otro. Módulo M. Acá en vez de usar módulo M vamos a usar módulo un subgrupo, lo cual puede parecer raro al principio, pero vamos a terminar viendo que en realidad las congruencias que vimos antes en teoría de números para los enteros, en realidad son un ejemplo particular de estas congruencias módulo un subgrupo que son más amplias, que sirven para cualquier grupo y cualquier subgrupo. ¿Ok? Entonces nos dice la definición de congruencia módulo un subgrupo, que si G es un grupo y H un subgrupo, y A es cualquier elemento de G, en este caso me faltó que A y B son cualquier elemento de G, tenemos que A va a ser congruente con B módulo H por derecha, sí, solo si A operado con el inverso de B pertenece al H, que es el subgrupo, es el módulo, ¿sí? Entonces, dos elementos de un grupo van a ser congruentes módulo de un subgrupo si yo hago la operación entre el primero y el inverso del segundo y pertenece al subgrupo, que es el módulo de la congruencia. Por derecha es el inverso del segundo y por izquierda es el inverso del primero, pero el concepto es el mismo, ¿sí? Puede parecer que no tiene nada que ver con las congruencias que vimos antes, pero vamos a ver que las congruencias en los enteros que vimos en teoría de números son un caso específico de estas congruencias que son más amplias. Y fijémonos, ¿qué sabíamos en su momento? Que A era congruente con B módulo M si M dividía la resta entre A y B, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si lo pensamos, menos B, o sea, A menos B lo podemos expresar, A menos B, ¿qué es esto? Lo podemos expresar como A más menos B, porque es lo mismo, ¿sí? Ahora, si lo pensamos en Z con la suma, el inverso de B es menos B. O sea que cuando estamos hablando de menos B, en realidad estamos hablando del inverso de B, al igual que aparece acá en la definición de la congruencia. Lo que nos estaría faltando es el subgrupo, ¿no? Pero yo al decir que M divide a menos B, o A más menos B, estoy diciendo en realidad que A más menos B es un múltiplo de M, ¿sí? Si M puede dividir a ese elemento es un múltiplo de M. Y nosotros hemos visto que los múltiplos de cualquier M son un subgrupo de Z. Lo hemos visto con los múltiplos de 2, por ejemplo, con los pares, ¿sí? Bueno, en realidad eso se puede extender a cualquier M, y nosotros ahí tenemos el subgrupo de Z. Entonces, lo que nosotros antes veíamos como una simple cuentita de que M dividía la resta de A menos B, en realidad era un caso particular de esta definición más amplia que dice que dos elementos son congruentes si la operación entre uno y el inverso del otro pertenece a un subgrupo. Como los múltiplos de M son un subgrupo, nosotros podíamos decir que eran congruentes módulo M, cuando en realidad eran congruentes módulo del subgrupo MZ, pero era como una forma de decirlo sin que tuvieran que conocer toda teoría de grupos. ¿Bien? Bueno, espero que se haya quedado claro, era como un dato al pasar de que en realidad todo lo que hemos visto antes es porque esos conjuntos que vimos eran un grupo y estaban cumpliendo propiedades de grupos. ¿Bien? Una vez definida la propiedad de congruencia, la relación de congruencia módulo un subgrupo, vamos a lo que nos pide el ejercicio. El ejercicio nos pide, uy, se me corrió, encontrar las clases de equivalencia módulo H1 en Z10. Y para eso vamos a tener que saber qué es lo que son estas clases de equivalencia módulo H1, o las clases de congruencia, que es lo mismo, es más o menos lo mismo. En este ejercicio son lo mismo. ¿Bien? Entonces, nosotros sabíamos que la clase de congruencia generaban
las congruencias en Z generaban clases. Es más, este grupo de Z10 son clases que se generan mediante ser congruentes en módulo 10. Bueno, acá estamos hablando de congruencias, clases de congruencia módulo H por izquierda y por derecha. Básicamente, las clases de A, por ejemplo, que es lo que dice acá, la clase de A por izquierda, van a ser todos los X que pertenezcan al grupo que sean congruentes con A por izquierda. Y por derecha es lo mismo, ¿sí? Módulo el subgrupo. Así que en realidad, para encontrar la clase de A, voy a tener que encontrar todos los elementos del grupo que sean congruentes con A, ya sea por izquierda o por derecha, ¿sí? En Z, con la suma, no hacíamos esta distinción de por izquierda o por derecha, porque en realidad la operación, primero que era conmutativa, y segundo, M podía dividir tanto A menos B como a B menos A. Era una propiedad de los enteros, así que por eso en ese momento no hablábamos de congruencia por izquierda y por derecha. Porque eran iguales, porque Z era un grupo especial con la suma. ¿Ok? Acá, en este ejercicio, yo les voy a hacer la clase módulo H por derecha. Las escribí al revés, pero no importa, puede hacerla por derecha. Y les voy a dejar a ustedes que hagan la por izquierda y que hagan el mismo procedimiento que hice. ¿Ok? Entonces, nosotros en este caso tenemos que hacer las clases módulo H1. Es decir, que para todo, voy a escribir con negro. Para todo A que pertenezca a Z10, voy a calcular la clase de congruencia de A por derecha módulo H1, que va a ser igual a todos los elementos de G que sean congruentes por derecha con A módulo H1. Y como nosotros ya vimos la definición de congruencia por derecha, vamos a volver a escribir esto como son todos los X que pertenecen al... Acá no es G, porque yo ya sé quién es el grupo, son los Z10. ¿Sí? Son todos los X que pertenezcan a Z10, tal que, ¿qué es que X sea congruente por derecha con A? Lo escribí acá arriba. Era que X operado, en este caso la operación es la suma con A inverso, pertenezca a H1. ¿Bien? Y acá de vuelta, H1 tiene dos elementos, ¿no? Esto lo voy a escribir de una manera que se entienda mejor lo que voy a decir. Van a ser todos los elementos que pertenezcan a esta clase, en realidad van a ser todos los H que sean igual a X operación, la operación ya dijimos que era la suma, todos los X más A inverso, o sea, X más A inverso me va a dar un elemento que lo voy a llamar H. Si ese H pertenece a H1, va a ser va a pertenecer al subgrupo y va a pertenecer a la clase por derecha de A. ¿Ok? No sé si me estoy enredando, pero bueno, básicamente H1 tiene dos H minúscula, tiene dos elementos, ¿sí? H1 es 0 y 5, ¿bien? Entonces, yo por ejemplo, para encontrar la clase del 0, el 0 era, el elemento era una clase, pero ahora voy a encontrar la clase de la clase del 0 por derecha, que van a ser todos los elementos, van a ser todos los H que pertenezcan a H1 y que sean, en realidad son todos los X más el inverso de 0, todos los X más el inverso de 0, tal que pertenezcan a H1, que es el 0 y el 5. Estoy viendo cómo es la mejor forma de escribirlo. Pertenezcan a H1. ¿Ok? Esa es la clase lateral del 0. La operación entre el inverso del 0 y X que me dé H1. ¿Bien? Tengo dos elementos de H1. O sea, X más el inverso de 0 me puede dar 0, o X más
el inverso de 0 me puede dar 5, porque son los únicos dos elementos que pertenecen a H1. Bien, por lo tanto van a haber dos X que cumplan esta propiedad. Si X más el inverso de 0 me da 0, yo puedo despejar al X, ¿sí? Puedo sumar a ambos lados 0, y me va a quedar que X más 0 inverso más 0 es igual a 0 más 0. ¿Ok? 0 inverso más 0 es 0, que es el neutro. O sea, estos dos son inversos, se cancelan. Y te queda que X es 0 más 0, que es 0. ¿Bien? El primer X va a ser el 0. Y el segundo me dice que X más el inverso de 0, si yo le sumo 0 a ambos lados, como dice arriba, me va a dar el 5, que era lo que tenía de este lado, más el 0. Es decir, tengo esta igualdad de acá y quiero despejar la X. Entonces, para despejar la X voy a sumar 0 a ambos lados para que se me cancele con el 0 inverso este que tengo. ¿Bien? Uy, la taché. Quería tacharlo, pero con un lapicito. Así. Entonces me va a quedar que X es la clase del 5 más la clase del 0, que es la clase del 5. ¿Ok? Por lo tanto, de acá saco que la clase lateral derecha de vuelta es la clase lateral del 0 por derecha es el 0 y el 5. Que de vuelta, lo mismo, el mismo razonamiento que hicimos con la clase, con las clases laterales, ¿sí? Como el 5 pertenece a la clase del 0, esto también va a ser la clase lateral por derecha del 5. Y el mismo razonamiento que hicimos es que como el 0 y el 5 pertenecen al subgrupo que estoy usando para generar la clase, sus clases van a ser directamente el subgrupo H1. Fíjate que el 0 y el 5 era H1. ¿Ok? Estas clases de congruencia son un poquito más engorrosas de encontrar que las clases laterales, pero vamos a ver que el concepto es el mismo. ¿Sí? Entonces, para la clase lateral derecha del 0 nos dio el 0 y el 5. ¿Bien? Vamos a hacer, por ejemplo, la del 1. La clase lateral derecha del 1 van a ser todos los X, tal que X más el inverso del 1 me dé un elemento de H1. Bien, de vuelta, H1 tiene solamente dos elementos, o sea que X más el inverso de 1 me puede dar 0, o X más el inverso de 1 me puede dar 5. Bien, y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con el 0, pero con el 1. O sea, acá me va a quedar que X más el inverso de 1 más 1, es decir, voy a sumar 1 a ambos lados para tachar este inverso de 1, es igual a 0 más 1. Entonces se lo estoy haciendo paso a paso a esto, después de que ya hagan 2 o 3 se van a dar cuenta que en realidad tienen que pasar el inverso de 1 para el otro lado sin el inverso, digamos. Acá se te van a tachar esto y te va a quedar que X es 0 más 1, o sea que X es 1. ¿Bien? Y acá va a pasar lo mismo, X más el inverso de 1 más 1 es igual a 5 más 1. O sea que me va a dar que X, si tacho estos dos que son inversos, me va a quedar que X es 6. Entonces llegamos a la conclusión que la clase lateral por derecha del 1, me equivoqué, sería la clase lateral de la clase del 1 a Z10 por derecha, son el 1 y el 6. Y mismo razonamiento que arriba, también es la clase lateral por derecha del 6. Lo pueden corroborar, solo que es bastante largo hacerlo, pero pueden corroborar que si hacen lo mismo con el 6, les va a dar lo mismo. ¿Ok?
Voy a pausar el video y voy a hacer todas las otras clases siguiendo el mismo procedimiento y vamos a ver lo que nos da. Bueno, ya terminé de hacer las otras clases. Tenemos que la clase lateral derecha del 2 me va a dar el 2 y el 7, que también es la clase del 7. Después la clase lateral derecha del 3 me va a dar el 3 y el 8, por lo tanto también la clase lateral derecha del 8. Y la clase lateral derecha del 4 es el 4 y el 9, por lo tanto también es la clase lateral derecha del 9. En la descripción del video, en YouTube, va a estar la hoja esta sobre la que estoy trabajando para que vean todo el procedimiento si quieren cómo se hace. ¿Ok? Pero en sí, estas son las clases. De vuelta nos volvió a dar 5 clases porque el subgrupo, perdón, tenía 2 elementos y el grupo tenía 10 dividido 2, 5. Pero lo más notorio, además de que nos haya dado la misma cantidad, es que en realidad las clases de congruencia que encontramos, módulo H1, son iguales a las clases laterales que encontramos en el ejercicio anterior, ¿sí? Y esto no es algo que va a pasar con este grupo en particular, sino que las clases de congruencia y las clases laterales son siempre iguales, ¿ok? Y eso se puede demostrar fácilmente. Si X es congruente con A por derecha, eso quiere decir que X operación A inverso es un H que pertenece a H1, ¿no? Así que si yo despejo esa X, multiplicando por A en ambos lados, me va a quedar que X operación con A inversa operación con A es igual a H operación con A. ¿Sí? Estos dos se van a cancelar y me van a quedar que X es H por A con H perteneciendo a H1. Y eso, si nosotros nos acordamos, es la definición que yo tengo acá escrita de clase lateral derecha. ¿Ok? Esto va a ser H por A perteneciente con H perteneciente a H. ¿Ok? Entonces, se puede demostrar fácilmente que las clases de congruencia módulo H1 son en realidad las clases laterales. Es decir, si son todos los X, tal que X es congruente con A por derecha, es lo mismo decir que son todos los X que son iguales a H por A. O sea que es lo mismo que H, todo el subgrupo, operación con A. Bien, o sea que en realidad cuando les pidan las clases de congruencia módulo un subgrupo y les pidan las clases laterales, en realidad le están pidiendo lo mismo. Solo que, obviamente, como ya se dieron cuenta, es mucho más fácil calcular las clases laterales que calcular las clases de congruencia, porque la definición es más simple. ¿Okay? Por eso, generalmente, la mayoría de las veces se calculan solo las clases laterales, porque se sabe que es lo mismo que calcular las clases de congruencia. Esto es la demostración de que las clases de congruencia son iguales a las clases laterales. En el caso este, como el grupo es abeliano, las dos clases de congruencia van a ser iguales a las dos clases laterales. Las clases de congruencia izquierda y derecha van a ser iguales entre ellas, porque las clases laterales izquierdas y derechas eran iguales entre ellas. Bien, bueno, el ejercicio terminó. Esto es bastante complejo, bastante abstracto. Traten de procesarlo varias veces y nos vemos en consulta si tienen alguna duda.